El pastor Alejandro desde sus inicios aprendió a servir a Dios a temprana edad y su obediencia le llevó a apropiarse de la visión de ganar almas para Dios. Alejandro y Mabel, pastores de Palabras de Vida Eterna West, ubicada en Plaza Vallehermoso, 4º piso. Esta iglesia ha logrado permanecer ante muchas adversidades y ha logrado vencer hasta lograr su primer aniversario. Palabras de Vida Eterna West es una iglesia en crecimiento, formando discípulos y restaurando familias. Necesidad de la iglesia en el área oeste. Más que una necesidad, era un sueño que todos teníamos. Siempre anhelamos que la iglesia estuviera más cerca debido al viaje que teníamos que hacer. Le servimos a Dios de jóvenes y es un precio muy alto que había que pagar. La gente que se congregaba no podía ir hasta el este. Los líderes que cobertura que teníamos en Panamá, a veces también se les hacía difícil venir. Y nosotros los domingos reuníamos 2 buses para ir hacia allá. Había mucha gente acá que necesitaba congregarse y no podía por la distancia. Entonces, pues el pastor decidió que sembrarnos en otras iglesias por la distancia. Intentamos varias veces congregarnos en otras iglesias, en otro ministerio, pero realmente no encajábamos, o sea, no era lo mismo. El pastor Rubén tuvo la inquietud porque nosotros fuimos un grupo de personas del lado oeste a la oeste a reunirnos con él para dialogar que queríamos regresar nuevamente a nuestra casa. El pastor vino, hizo un recorrido en Chorrera, vio la cantidad de gente que había, la necesidad que había, y nace la inquietud en el pastor Alejandro de venir a Chorrera a pastorear. Estamos muy agradecidos con Dios por esta obra en el área oeste. La necesidad era demasiada para nosotros, tanto para mucha gente que había quedado en esta área. La megacélula. La experiencia de la megacélula fue algo tan impactante. Tener el Ministerio Palabras de Vida Eterna en el área oeste de Panamá fue una gran bendición. Poder ver reunidos a tantas personas, fueron alrededor de 100 personas en sus inicios. Arrancamos en lo que fue el Colegio Bilingüe Emanuel. Ya que en una casa era imposible reunir la cantidad de personas. El primer día de la célula se reunieron más de 100 personas, que todas estaban con el deseo de participar de una célula de Palabras de Vida Eterna. En busca del local. Fue genial, realmente todos unidos salimos con un propósito que era buscar el local. Fue un día bonito, nunca se me va a olvidar, y al principio fue un poco triste, había mezcla de sentimientos porque llegamos a los locales y nos rechazaban porque sabían que íbamos a tener una iglesia. Entonces no todos los locales, no todas las plazas quieren una iglesia, no sé, pierden bendición pero no quieren una iglesia. Y en la búsqueda, pues en el camino se hicieron llamadas y alguien nos dijo de este local, de este edificio que era nuevo, que tenía locales, y vinimos. Y me dio mucha risa porque yo les comentaba a todas mis cosas, mis compañeras, que este era el lugar perfecto porque aquí había un chinito abajo que puedes buscar las cosas que faltan para los encuentros, había restaurante para comer, había gimnasio, había salón de belleza, habían todas las cosas que tal vez en algún momento nos podían ayudar en medio de la obra, pero sobre todo estaba acondicionado, bastante acondicionado, para recibir a las cantidades de personas, a las masas, no recibir a la gente. Los otros locales estaban muchos en bruto, no estaban pintados, no estaban terminados. Acá solamente había que hacer algunas divisiones, algunos trabajos, y nos recibieron bien, todo fue bastante rápido. Así que la búsqueda del local es algo que hasta eso Dios ya tenía controlado. Adaptando el local para hacer una iglesia. Compra de sillas. Inauguración. El domingo 5 de julio de 2015, a las 10 de la mañana, inició el primer servicio. Días antes le dijimos al pastor que queríamos escribir una biografía de él, de cómo había sido su vida y su ministerio. La verdad fue algo impactante porque pudimos ver muchas personas nuevas, pudimos empezar a ver cómo iba a ser cada domingo el servicio de West, y la verdad fue un privilegio maravilloso. Y en medio del privilegio, la verdad, hubo bastante nervio porque estaba llena la iglesia, era la primera vez que veíamos personas nuevas y había mucha expectativa, pero en medio de todo le damos gracias a Dios porque nos dio el privilegio maravilloso ese día de poder arrancar el servicio. La presencia de Dios cayó en el lugar y se daban los primeros indicios de que Dios estaba por hacer grandes cosas. Un mes celebrando servicios los domingos. Creo que
que empezamos los domingos con una concurrencia bastante buena. Empezamos inaugurando, ya tenemos un año de estar prácticamente todos los domingos haciendo el culto a las 9 de la mañana. Apertura de un segundo servicio los días jueves. Y el pastor nos comentó acerca de la necesidad de abrir un segundo culto los días jueves y considero que fue una gran victoria porque hasta el día de hoy han sido de bendición para muchas personas que quizás durante toda la semana no pueden los días domingos, pero quizás pueden los días jueves, y ha crecido la necesidad en sus vidas y sabemos que ha sido de bendición a cada uno de los hogares donde hemos podido llegar. Oficinas. Hasta ese momento se lleva el control administrativo dentro de las oficinas de la iglesia principal en la 24 de diciembre, pero oficialmente se traslada toda la operación hacia la iglesia en el oeste. Se empieza a atender a las personas y escuchar sus problemas para darle seguimiento con mayor frecuencia. Encuentros. Lanzamientos. Seminarios de servicio. Servidores. Bueno, sirviendo el estilo West ha sido más cómodo porque cuando estábamos en la 24 teníamos que viajar alrededor de 35 kilómetros, ahora solamente son 5. Siento que es cuestión de disciplina, determinación y sobre todo la disposición. Organizarse en la casa, primero los niños, tengo hijas que están en la universidad, atender el hogar, mi esposo. Hay elevadores y hay tantas cosas que hay que hacer diferente a como era la 24. Hemos entregado nuestro tiempo, nuestro dinero, porque cuando hay que apoyar en algo, nosotros lo hacemos de corazón, porque Dios es el dueño de todo y Él ha permitido que nosotros lo tengamos, tenemos que compartirlo con otros. Siempre poniendo a Dios por delante, porque Él es el dueño del tiempo y de lo que nosotros queremos brindarle para la obra. Es algo un poco difícil el ser el primero que represente a Cristo en tu familia, algo que no es usual y es una lucha, pero con Dios todo es posible y creo que en algún momento mi familia le va a servir al Señor. El trabajar y el servir a Dios es algo que se torna a veces un poco difícil por los horarios, pero siempre hay que sacar tiempo para todo. La verdad es que no hay excusas para prepararse profesionalmente en una universidad, para estudiar. No hay excusas tampoco para servir de igual manera en una célula de jovencitas en la iglesia. Cuando es mis estudios, son mis estudios y casi siempre trato de darle calidad de tiempo a mi familia y poder turnarme cada una de las cosas y que siempre sirviendo a Dios. También se puede honrar a nuestros padres y también honrar a Dios. No hay límites para eso y cuando uno realmente está enamorado de la obra de Dios, cuando uno realmente hace las cosas para Dios, no hay excusas y no hay límites y sí se puede estudiar, se puede ser hija, honrar a nuestros padres y también honrar a Dios. Bueno, más que todo hemos aprendido a depender de Dios y que sea Él el que guíe nuestros pasos y guíe nuestro tiempo, porque al principio nos costó bastante adaptarnos. Al principio estábamos en la iglesia de la 24 de diciembre y fue un poquito difícil adaptarnos como pareja, pero todo lo que nosotros pongamos en manos del Señor, Él nos ayuda a seguir adelante. Bueno, te doy gracias a Dios porque en verdad he visto su mano poderosa en mi negocio. De la primera vez que comencé a servirle a Dios con mis bienes que Él me ha dado, he visto su mano en mi familia, en mi hogar, en mis hijas, en mis nietas, y le doy gracias al Señor siempre porque en verdad la bendición de Dios siempre ha estado con nosotros. Dios es un Dios de oportunidades. Él nos ha permitido tener una célula y siempre me enfoco a Dios porque Dios es sobre todas las cosas. La colaboración en la limpieza de la iglesia. El día que se fue la luz. Tuvimos un culto donde se nos fue la luz, es algo normal aquí en el área oeste que la luz se vaya, y nos agarró prácticamente fuera de base porque no estábamos preparados para ese momento y estábamos sin aire acondicionado, no teníamos micrófono, de repente todos nos movimos a ver cómo hacíamos para que el pastor se pudiera escuchar. Ese día fue un caos porque había tanta gente, ese día vino más gente de lo normal. Se fue la luz, estamos adorando a Dios. Gente atrapada en el ascensor. Hermana, saluda a la cámara ahí, que la están filmando ahí.
Apertura de Igle Kids. Los pastores nos comentaron que a nosotros, a mi esposa y a mí nos correspondía la parte de arrancar Igle Kids con los servidores y también de empezar a prepararnos. Recuerdo la preparación de cuando empezaron las pinturas, la decoración, las compras de silla, que la donación de un hermano de un parque para los niños. Y la verdad fue una experiencia maravillosa porque aunque hemos trabajado con prejuveniles, que son niños que van en crecimiento, tener la oportunidad ahora de trabajar con los niños, que para nosotros es un privilegio porque lo vemos como el futuro de la iglesia. Sabemos que si en ellos trabajamos de chiquitos, vamos a empezar a levantar una generación bien instruida en la palabra. Nueva aula de Igle Kids. Bueno, realmente la necesidad que tenían los niños de 7 a 10 años era bastante. Ellos estaban muy ansiosos por querer tener un espacio en el cual ellos pudieran escuchar la palabra de Dios, en el cual pudieran compartir entre niños de su misma edad. La actitud de todos los niños de la iglesia de 7 a 10 años cambió por completo. Se veían más motivados, se veían muy alegres, se sentían especial dentro de toda la iglesia. Sentían de que ellos también tenían un lugar para ellos en el cual podían expresarse. Salón de consolidación. Es importante que nosotros podamos predicarle a cada una de las personas y principalmente a cada uno de los que reciben al Señor, cuidar de ellos y poder brindarles el seguimiento que necesitan para que puedan crecer. Ministros de alabanza. Pues me ha tocado hacer algo que nunca me hubiese imaginado hacer, y es pues cantarle al Señor en voz principal. Quizás un talento, a veces Dios nos da talentos y muchas veces no los explotamos, pero pues ha sacado en mí lo que quizás nunca me hubiese imaginado que podría hacer. La verdad ha sido un reto, un año lleno de retos maravillosos, porque hay que ajustarse el tiempo, la pista no te puede dejar. Bueno, en realidad la pista te deja, tú eres la que te quedas, pero ha sido maravilloso en Cristo seguir esto y espectacular en Dios. Este año ha sido un año definitivamente diferente, una experiencia diferente, pero que nos ha llevado a dar lo mejor de nosotros, más concentración, más práctica, y ministrar con pista ha sido un reto para todo el que se ha parado allá adelante y está dispuesto a servirle al Señor. Para mí tocar la batería es un instrumento donde tengo que practicar bastante y lo que yo hago lo hago para agradar al Señor. La presencia de Dios en el altar es algo que te digo que es muy precioso, muy sobrenatural y me alegra más si la siento aquí en esta iglesia, que me ha abierto las puertas. Tenemos una batería, tenemos un bajo eléctrico. Un hermano de aquí de la iglesia nos donó su guitarra acústica, electroacústica, así que ya contamos con eso. El grupo de coros creció, ya se agregaron otras personas que cantan bien para la honra y gloria del Señor. Estamos creciendo, practicamos mucho, casi todos los martes nos hemos detenido desde que comenzamos. Sonido. Inicialmente no contábamos con el equipo que hoy día tenemos, fue bien difícil. Teníamos un equipo que en el primer culto teníamos como 14 canales, en el segundo teníamos 13, después 12, después 11, teníamos feedback, se nos iba algunos micrófonos, el cableado. Hemos comenzado a estar verificando lo que es el cableado, viendo que el sonido se escuche muy bien, el manejo de las bocinas. Ha mejorado bastante porque Dios nos ha dado la oportunidad, nos ha dado la sabiduría para tomar las buenas decisiones y saber cómo mejorar el sonido y que toda la congregación se sienta a gusto para escuchar la palabra de Dios aquí en Hueso. Filtración de agua en un cuarto piso. Academia de Obreros. Cuando salimos de los encuentros es tan impactante lo que hacemos ahí, lo que Dios le hace a la gente, que cuando salen vienen con un deseo de seguir creciendo en el Evangelio, de seguir en los caminos de Dios, y entran a la academia con una energía y un deseo de aprender. Y los primeros días uno ve que llegan 100 personas súper emocionadas, preguntan de todo, y la verdad
empezamos a ver los cambios en los matrimonios de las personas, en las parejas que vienen, en los hijos de los que vienen a la academia, cómo Dios empieza a trabajar a través del testimonio de ellos mismos con los papás o con la familia que no vino. Al siguiente encuentro, la gente que tienen en su casa, que no fue al encuentro, quieren ir al encuentro por el testimonio que lleva la gente de la academia. De camino a Hues, el tráfico vehicular. Bueno, nosotros hacemos una travesía, la verdad que salir de mi trabajo, llegar de nuevo al este para buscar a los niños a la guardería, para luego venir para acá y agarrar todo el tráfico de las 6 de la tarde es bastante complicado y a eso le sumamos lo de los accidentes y todo lo demás. Vivimos a 5 minutos de la iglesia La 24 y ahora este cambio, creyendo en Dios, especialmente viajando los jueves y los viernes, que son los días por general que siempre hay tráfico, siempre pasa algún accidente en especial, algo que complica la situación para llegar a la iglesia. Pero siempre creyéndole a Dios de que Él nos da la fortaleza, nos da todo lo que necesitamos, nos suple, tanto de lo que es combustible, todo lo que necesitamos para llegar acá y servirle al Señor porque estamos creyendo en su palabra. Hemos visto la mano de Dios en nuestra familia, nuestro crecimiento, y es una experiencia única, especial y muy bonita. Y le agradecemos al Señor que nos suple en todo lo que necesitamos para poder hacer este viaje todas las semanas. Crecimiento. Actividades. Plataforma de ayuno. Una iglesia de palabra, ministración y milagros. Este brazo le dolía mucho. ¿Y qué no podía hacer? Levantar. Y ya lo puede levantar. Levántelo para ver. Levántelo. Gire. Testimonios. Decía mi hermana cuando íbamos a Tocumen que ojalá y algún día ellos abrieran una iglesia acá, que yo aquí iba a estar con ellos. Y aquí estoy, con mis 2 hijos, con mi esposo y con mi hija, apoyando a mi sobrina. Palabras de Vida Eterna Hues es una iglesia en crecimiento, formando discípulos y restaurando familias.